Buenas noches. Hoy, después de una semana, el presidente nombró un ministro de Justicia, Martín Soria, el exdiputado Martín Soria. Hace una semana justo había anunciado el relevo de Marcelo Rosardo como ministro de Justicia. Le llevó una semana elegir al ministro, al candidato que figuró el primer día como candidato a ministro, pero le llevó una semana. Yo creo personalmente que esto debilita mucho al presidente. Creo que Soria es un cristinista que ha hecho hace poco profesión de fe en las declaraciones, en sus discursos en la Cámara de Diputados, y creo que vamos a tener un presidente hoy más débil de lo que era ayer. De este tema vamos a tratar con varios legisladores. También vamos a hablar con el doctor Oscar Cingolani, que es un médico argentino que trabaja en la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos y sabe mucho sobre la pandemia, y a él le quiero preguntar qué está pasando en el mundo con la escasez de vacunas, pero sobre todo en la Argentina, y también qué pasa con algunas vacunas, por ejemplo la Sputnik V, por ejemplo qué está pasando con AstraZeneca, que es otra de las vacunas que se habían comprometido a traer a la Argentina, pero que está siendo revisada en Europa. Todo esto después de los auspicios. Auspician desde el llano. Así que ya sabes. Cualquier cosa que necesites, ¿me avisás? ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos. Lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Minería, exploración y desarrollo. La fórmula del crecimiento argentino. Adrián Mercado presenta Argentina Mining Online del 17 al 19 de marzo, la Convención Internacional sobre Oportunidades de Negocios en la Industria Minera. Invita Adrián Mercado Comex. Trabajamos por un mismo sueño. ¿Ya pensaste qué vas a hacer en Semana Santa? Ya sabes, si podés, si querés, te venís nomás. Córdoba está preparada y te espera. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Bien, como les decía, hoy el presidente, después de una semana, designó al nuevo ministro de Justicia, Martín Soria, y estoy acá con dos diputados, Fernando Iglesias, Álvaro de la Madrid, y también con un exministro, Hernán Lombardi. Le quiero preguntar, la primera pregunta que les quiero hacer es ¿cuál es la opinión que ustedes tienen de esta designación de Soria? No sé quién quiere empezar. Yo lo veo en este contexto, Joaquín. La gente empieza a percibir al presidente como irrelevante. El presidente construye su propia irrelevancia, se vuelve invisible a los ojos de la gente y la gente no se equivoca porque ve quién manda por atrás. Entonces esto es un problema institucional serio. Un presidente irrelevante que demoró una semana para designar o para reemplazar un área tan clave como justicia, el reemplazo de la ministra, lo anunció en un reportaje medio insólitamente y una semana después, no sé qué habrá pasado, que confirmó al mismo que le habían dicho. Entonces a mí lo que me preocupa no solo la designación de Soria, sino la irrelevancia en la cual el mismo presidente sume la institución presidencial. Sí, me parece que la opinión sobre Alberto Fernández la da el propio Alberto Fernández una semana antes de aceptar la candidatura. Fue cuando dijo que Cristina tenía que ser la candidata a presidenta o se tenía que ir a la casa, porque él como peronista no quería repetir los viejos errores, Cámpora al gobierno, Perón al poder, y ver un títere
en la Casa Rosada, mientras el poder se maneja desde el departamento de Recoleta de Cristina. Le erró solamente en esto, porque en realidad se maneja desde el Instituto Patria, pero en la realidad... También lo maneja en Recoleta. Bueno, sí, debe tenerse reuniones. Digo, me parece que el nombre justo se lo puso él solo, títere, ¿no? Y me parece que anuncia además, me preocupa lo que anuncia para el futuro, porque está claro lo de Soria, lo conocemos bien en la Cámara de Diputados, es un talibán, es un gurka. Ustedes han estado, los dos diputados han estado con él, han convivido con él en la Cámara de Diputados. Sí, hemos tenido... ¿Cómo lo ven? Un absoluto talibán intolerante con... Bueno, en esta yo tengo una clasificación bastante simple con respecto a los funcionarios del peronismo en general y sobre todo del kirchnerismo, que tenés a los psicópatas y a los cínicos, no tenés otra cosa. Tenés psicópatas que van por todo y cínicos como Cristina, o cínicos como Alberto, que se adaptan y la van piloteando y se mantienen ahí dentro del barco sin ningún tipo de convicciones. ¿En qué categoría está Martín Soria? Me parece, lo veo más bien del lado psicopático, ¿no? Por lo menos en lo que ha dicho. No descarto que haya un cálculo también en esto, porque me cuentan que no era así, no era un kirchnerista furioso hace no mucho, pero parece que vio alguna oportunidad y no le salió mal la jugada. Me preocupa lo que esto quiere decir, porque si hicieron todos estos avances y todo lo que han intentado con la justicia, con los Lozardo de justicia, me imagino lo que van a hacer con Soria, o lo que van a intentar hacer y nosotros vamos a intentar impedir. Joaquín, el plan de Cristina no lo contiene la política, no lo contienen las instituciones y no lo contiene la democracia. Yo lo dije cuando asumió. Lo que usted dice es que la presencia de Cristina en el gobierno es desestabilizante de la democracia. Sí, lo explico en este sentido. Cristina, ¿qué es? Vicepresidente de la República. Alberto Fernández es presidente de la República. Ellos están por la destrucción de la República, que son presidente y vicepresidente. Es una cosa increíble. Es como si... ¿Por qué por la destrucción de la República? Porque a Cristina le salió muy bien la jugada de esconderse atrás de Alberto Fernández para ser presidente, ¿no? Yo dije desde que empezó la pandemia, en títulos que hoy repito, que Alberto Fernández era un presidente testimonial, que era el Juárez Selman de Cristina Kirchner, que le iba a hacer decir y hacer cualquier cosa, que lo iba a humillar primero, que nunca lo perdonó y que después tal vez iba a ir por él. Entonces, ¿por qué digo que es un plan, el de Cristina, en contra de las instituciones, en contra de la República y en contra de la gente? Porque el plan es el que abrazó el presidente, que es la demolición institucional. Cristina está apurada, se siente acorralada, tiene que cerrar las causas, la corrupción existe, está demostrada, está probada, entonces ella está apurada y necesita ir con todo. Por eso que la designación de Soria es una medida que también es la misma que la de Ferraresi, que echar a Bielsa, que echar a Ginés, y van a venir cambios. Y yo ya incluso he llegado a decir que tal vez más adelante lo ponga a Máximo Kirchner como jefe de gabinete. Lo que se juega en el país de manera decisiva, dramática, casi que con una magnitud que solo el 83 lo ponía en la situación que se pone hoy, es si hay Cristina o hay justicia. Las dos cosas son incompatibles. Si hay justicia en la Argentina o si hay amnistía. Si Cristina gana las elecciones, no va a negociar con nadie, no va a dialogar porque Cristina no reconoce pares, el diálogo es entre pares, y va a ir a Santa Cruz. Reformas, después de ganar la elección, electorales, ley de lema y reforma constitucional, para ir ya prácticamente a una democracia solo formal y en las apariencias. Eso sucedería si gana las elecciones de octubre. Si gana las elecciones. Si no gana las elecciones, va a tener que hacer un plan para ir hacia Máximo Kirchner de candidato a vicepresidente, porque no va a poner su libertad en manos de Massa si no saca la reforma judicial y no gana las elecciones, que sería avanzar y poder sacarla. El peronismo le va a votar, si Cristina gana las elecciones, cualquier cosa, las leyes más descabelladas, leyes que son, por eso digo, en contra de la democracia. Y eso es lo que se juega en la Argentina. Tiene una situación dramática estas elecciones. No hay 23
sin 21. Si Cristina cambia la relación de fuerza y tiene una mayoría holgada en la Cámara de Diputados, va hacia Santa Cruz. Y Santa Cruz es un lugar donde la democracia es solamente formal y en las apariencias. Le voy a preguntar eso ahora enseguida porque usted estuvo en el Sí, Calafate. estuvimos con Patricia Bullrich. Pero antes le quiero preguntar porque a ver, hubo varios proyectos de reforma judicial y de querer sacar jueces también, pero el gobierno se encuentra con que no tiene las mayorías necesarias en la Cámara de Diputados ni en el Consejo de la Magistratura. Es decir, hay hasta ahora cierta impotencia, más allá de la retórica y el discurso. Ahora, ¿usted cree que puede el gobierno dar un salto más allá y poner en riesgo la estabilidad de los jueces? Yo creo, ahí coincido con Álvaro, que está desesperada. Es una señora con graves problemas judiciales y desesperada al mismo tiempo. La desesperación puede empujar a cualquier cosa. Está claro que cuáles son las 3 primeras preguntas que hay que hacer al nuevo ministro. Ministro, ¿usted qué opina de la comisión bicameral que se dijo y no se dijo, que dijo el presidente Fernández y Lozardo dijo que era inconstitucional? ¿Usted qué opina? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Usted qué opina de reformar la elección del Procurador General de la Nación, la forma de elección, que es lo más complicado? Porque si uno reforma la elección, no es solamente el nombre, es que cualquiera que ponga está a tiro del Poder Ejecutivo, rompiendo el equilibrio de poderes de nuestra sabia Constitución, de los 53 modificada en el 94. La sabiduría del equilibrio de poderes te lo rompen, porque te cambian la forma de elección y te permiten que el Ejecutivo se meta. Por supuesto, lo mismo que la Comisión Bicameral. Entonces, las 3 preguntas claves que hay que hacerle es la estabilidad de los jueces. Entonces, ¿qué opina de la estabilidad de los jueces? Entonces, ahí ya vamos a ver, yo ya sé las respuestas, pero ahí vamos a ver... ¿Y cuáles son las respuestas? No, van a ir por una radicalización absoluta. Van a ir por absoluta y rápida. Porque hay una astucia en esa psicopatía recién que se nombraba, una astucia, es decir, todas estos horrores institucionales hay que hacerlo los tienen que hacer ellos, lo más lejos posible de las elecciones, para que no se note en el momento, para que la gente no tenga el recuerdo caliente. Lo mismo que, permíteme, Joaquín, el ejemplo, que las vacunas. A la larga, la Argentina se va a vacunar. Bienvenido sea, la Argentina se va a vacunar. Lo que nosotros no tenemos que permitir es que la gente se olvide de esta catástrofe que estamos haciendo en los primeros tiempos, los privilegios, etc. Por lo tanto, ella, para ir al nudo de la cuestión, va a hacerlo las peores cosas lo más rápido posible. Ese es el mandato que tiene, para separarlo de que eso tenga un costo electoral para el frente de todos. ¿Hay una radicalización aún más grande del gobierno? Sí, me parece que no hay ninguna duda. El cambio de Lozardo por Soria indica claramente eso. Y acá no hay que sorprenderse de nada. Desde hace poco, fue desde 2019, creo, el discurso de Cristina, diciendo textualmente que ella creía que la división de poderes era una antigualla de la Revolución Francesa, una época en que no existían los automóviles y que había que acabar con ella. Bueno, lo raro es que en realidad la división de poderes fue una innovación modernizadora de la Revolución Francesa y lo que ella quiere volver es al viejo poder corporativo, monárquico, donde el rey decide todo y es dueño de todo. Y esta es la concepción que ellos tienen, se ven todo, el patrimonialismo. Es decir, ellos no pueden distinguir entre público y privado, entonces todos los bienes públicos se los quedan, se los apropian, y lo mismo han hecho con la justicia. Ahora, el tema es cómo es posible que, siendo tan evidente cuál es el plan, todavía los argentinos no lo hayamos visto venir y no nos demos cuenta que van por eso. Porque van por eso. Y lo que yo quiero subrayar, yo creía que el pueblo argentino había dado un paso adelante muy grande cuando sucedió lo de 11 en su concepción de que la corrupción mata, ¿no? Después de 11 parece... Ahora, creer que porque te prometen devolverte un asado que no te devolvieron, la heladera llena que no te devolvieron, vos podés mirar para otro lado, es no darte cuenta, porque la corrupción termina en que se quedan con las vacunas. Se quedan con las vacunas, es decir, en cuestiones de vida y muerte, o al menos como así están planteadas por el propio gobierno, se quedan ellos con todo. Y eso, la única defensa, porque si no queda como que estamos teniendo una charla entre eruditos, jurídicos y constitucionalistas sobre detalles secundarios. Es la vida y la muerte. Es si vamos a tener un gobierno, tener república o no tener república, es tener vacunas o no tener vacunas.
que las vacunas vayan primero al personal de salud o que vayan primero a los amigos del gobierno. Entonces, a mí me parece que esas son cosas que tenemos que poner y yo insisto, con un proyecto mío que creo que es el momento de crear una comisión bicameral, en lo posible dentro del Congreso, y si no afuera, para investigar los crímenes cometidos por el Estado durante la cuarentena. Abigail, Solange, Espinosa, que es el que desapareció Es decir, en no Tucumán. por los muertos del COVID, sino por los muertos que provocaron por Por los la delitos cuarentena. cometidos en varios sentidos. Primero, en el avasallamiento de derechos. La gente no podía ver a sus familiares que estaban muriendo. La gente no podía volver a sus provincias. Un chico se ahogó en el río Bermejo. La gente fue y está todavía internada, forzosamente por un gobierno provincial de Formosa en un centro de detención. Digo, es un nivel de locura institucional absoluta. Hemos tenido desaparecidos, Luis Espinosa. Hemos tenido chicas que fueron detenidas en Tucumán, fueron a parar a la comisaría y aparecieron colgadas al día siguiente, probablemente abusadas. Digo, ¿cómo tenemos que investigar? Tiene que haber el Congreso, la democracia argentina se tiene, y para eso tenemos la mayoría. Digo, si los que dicen ser opositores a este gobierno y peronistas republicanos, los de Schiaretti, los de Labaña, los de Ramón, votan, podríamos tener una comisión donde el vacunatorio hay que investigarlo a nivel del Congreso. Y si no es a nivel del Congreso, tenemos que armar algo afuera, no sé, convoquemos a Graciela Fernández de Meijide, a las figuras prestigiosas que formaron parte de la CONADEP para hacer una CONADEC, para investigar los crímenes de Estado cometidos durante la cuarentena, porque son las violaciones a los derechos humanos más graves desde 1983 para adelante y merecen ser investigadas. Hay un tema que, saliendo del tema de la vacuna y de Soria, que a mí me preocupó los últimos días y todos ustedes han escrito libros, y es el tema de que hay libreros que no venden el libro que se va a presentar del expresidente Mauricio Macri. Hay otros que prometió algo peor que no vender, que es incendiar los libros de Beatriz Arlo. ¿Qué es la opinión? ¿Cuál es tu opinión, Hernán? A mí me parece que es clarísimo como estos amedrentamientos de la libertad, inducidos desde la cabeza del Estado, ya toman el rigor de una palabra que hay que decirla con nombre. Eso es fascismo. Pero yo empiezo por la cabeza, porque si el jefe de gabinete, como decía recién, como el presidente de la Nación, se vuelve irrelevante, cuando te vuelves irrelevante, decís cada vez cosas más brutales para tratar de llamar la atención. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, dijo que el libro de Macri había que leerlo en el Rincón del Vago. Yo después averigüé con mi hija que es el Rincón del Vago. Eso es una ofensa de alguien que no lee libros. Pero ¿cuál es el problema? El problema es un argumento sobre la persona que no leyó un libro y habilita una espiral de violencia hacia abajo. Porque si eso lo dice el jefe de gabinete, después, claro, un librero le pone un tomate en la cabeza o algunos otros dicen, quememos los libros de Beatriz Arlo. Quemar libros está inscrito en la peor historia de la humanidad. Es mucho peor eso que decir que no va a vender un libro. Es mucho peor por eso, prometer que va a incendiar. Sí, pero ponerle un tomatazo en la cabeza es una muestra. Fijemos, a ver, lo voy a decir con énfasis. Fijemos la diferencia de la calidad de personas de unos y otros. El presidente Macri, el sábado, se solidarizó con la agresión que sufrió el presidente Fernández. Y muchos de nosotros lo hicimos porque nos parece que había que solidarizarse ante la agresión ante la investidura presidencial. Y eso, obviamente, no tiene ninguna simpatía por el presidente Fernández. Pero la violencia siempre es el peor camino. En cambio, el jefe de gabinete, cuando fue en la última marcha que compartimos acá con los presentes en Plaza de Mayo, el jefe de gabinete, cuando apaleó un apateto sindical a unos jubilados, a 50 metros del presidente en Olivos, fueron. Les pegaron, el jefe de gabinete dijo, ellos llegaron primero. ¿Vos te das cuenta el nivel de violencia institucional que tienen esas palabras? Porque no respetan, primero, un marco de ideas, pero tampoco respetan su propio cargo. El jefe de gabinete es un cargo puesto en la Constitución del 94, no es un carguito más, es el jefe de la administración del Estado. Con los problemas que tenemos, con la economía, con las libertades, con la salud pública, ¿puede ser que se dedique a hacer burlas e incitar violencia sobre un libro que por supuesto no leyó? Está mal. Y las consecuencias de eso, porque ahí yo lo que vi muy grave en aquel momento fue la aparición de una violencia paraestatal. Digo, porque
Ellos se quejaban de los bolsos, de las bolsas esas. Yo no veo ninguna perspectiva de que en Argentina haya un golpe militar. Y no veo ninguna dictadura militar estilo Videla Pinochet en toda Sudamérica. Lo que sí veo es la dictadura chavista. Esa sí la veo. ¿Y cómo actúa la dictadura chavista ante las movilizaciones? Mandando la patota los colectivos chavistas. Ahora, eso fue lo que pasó aquel sábado, con la patota pegándole a 100 metros de donde estaba el presidente, en Olivos, en la avenida Maipú. Y al día siguiente, el jefe de gabinete justificando eso. Y lo que pasó ahora en Lago Pueblo. Yo los invito a escuchar lo que declara uno de ellos, es decir, el que es el secretario. Estamos hablando del lugar donde el presidente estuvo y lo, digamos, lo protestaron. Un intento de agresión, bueno. A ver, hay el secretario de Hábitat de la municipalidad, gobierno del Frente de Todos, o sea, intendencia del Frente de Todos, declara, está en las redes, se viralizó, dice, el presidente y el gobernador vinieron acá con una patota sindical de la UOCRA, y como están metidos en el negocio de la megaminería y quieren entrar ahí, nos pegaron. Estoy todo golpeado y muestra las marcas. Digo, yo creo que la justicia debería investigar eso, porque además muestra de nuevo una patota sindical, los colectivos chavistas, autorizada a la violencia desde el Estado, y muestra un conflicto que perfectamente puede ser interno, porque él dice, yo estaba con mi gente, éramos todos militantes, dice eso, y después todo eso recae ¿en qué? En la victimización del presidente, que hoy ridículo sale a decir, los violentos tiran piedras. Señor presidente, por favor, nos tiraron 14 toneladas de piedra en el Congreso, y los diputados, y no fue una cosa marginal, fue partidos políticos perfectamente identificables, la izquierda del Gordo Mortero, y grupos que venían de los municipios del Gran Buenos Aires, especialmente de Avellaneda, lo digo con dolor porque me crié ahí. Y los diputados de su partido se dedicaban a tratar de apoyar, de levantar la sesión mintiendo que había muertos, a abrir las puertas del Congreso para que entraran a lincharlos, y terminado eso, estuvo el festejo de su canciller Felipe Solá, sonriendo y diciendo que al fin se había salido el sol y era un día peronista, y de Santiago Cafiero, que también sacó fotos celebrando el acontecimiento. Los que tiran piedras 14 toneladas son ustedes, y la verdad es que es una provocación, porque todo el arco opositor salió. Yo no me solidaricé con el presidente porque no me voy a solidarizar. Considero que es, lo dije siempre, un cínico, un hipócrita y un canalla. Pero sí repudio la violencia porque es el peor terreno. Ahora, lo hizo toda la oposición. Digo, tengan un poco de dignidad. Y recuerden que han sido siempre los gestores y los promotores de la violencia histórica. No hay montoneros radicales, no hay AAA del PRO, no hay patotas sindicales del socialismo de Santa Fe. Siempre es el mismo partido político. Entonces háganse cargo de su historia y tratemos de tener un mínimo de racionalidad. Porque si el presidente y el jefe de gabinete justifican la violencia con su llegamos primero y con los fanáticos tiran piedras, en vez de investigar quiénes fueron los que estaban ahí, porque parece haber sido una interna de ellos, habría que investigarlo, bueno, el país no tiene destino. Quiero hacer una última pregunta, Álvaro, porque estuvo en el Calafate con Patricia Bullrich, y estamos hablando de una situación que pasó en la Patagonia, sí, claro, en Chubut. ¿Cómo es el clima que ustedes vivieron ahí? Mirá, bueno, cuando nosotros anunciamos que íbamos con Patricia, por supuesto siempre las amenazas de escrache y demás, no pasó de una cosa de insulto, la verdad que fue muy menor. Pero, mirá, viene a colación... ¿Pero ustedes tuvieron protección de la policía local? Sí, tuvimos protección del intendente, y esto es lo que te quiero contar. Mirá lo que pasa, que tiene que ver con lo que dice Fernando. El intendente mandó un móvil policial que estaba cerca de donde íbamos nosotros y demás, porque él está enfrentado a Alicia Kirchner por la ley de lemas, participó de otro lema, no quería ningún escándalo, no porque sea un hombre de una concepción democrática, sino porque yo competí con él en el 2007 cuando él fue candidato a intendente por la ley de lemas, que también fue aquel intendente que dio todos los terrenos fiscales en el Calafate Méndez. Él no quería tener un escándalo que se lo iban a atribuir a él y demás. Pero ¿de quién desconfiaba que pasara eso, que pudiera haber agresión? De los chicos de la Cámpora, del kirchnerismo. Y que le hiciera eso para
como una cuestión interna con nosotros. Esto es lo que pasó. Es decir, que la Cámpora los atacara a ustedes para terminar Claro, esto es lo que pasó en la Patagonia. Es decir, sectores del peronismo que se enfrentan, uno lleva a la UOCRA, lo otro lleva a otros matones, ¿sí? Se pelean por el presidente, a ver si lo pueden llevar para que no lo vea el gobernador. Y es esta situación. ¿Qué desnuda esto? Porque esto a uno, si le ha pasado viviendo en Santa Cruz estas situaciones, lo que desnuda esto, lo del libro, el que no podemos ir a Santa Cruz como si fuera un lugar a donde uno no puede ir a hablar, no puede visitarlo. El presidente Macri, ¿qué desnuda esto? La concepción totalmente antidemocrática del poder, porque en definitiva de los Kirchner no es el libro es como una cosa, mañana puede ser otra. Lo que ellos no quieren es que Macri haga política, en este caso, porque es quien escribió el libro, que pueda hablar, que pueda contar su historia, que le pueda criticar al gobierno lo que tiene para criticar, que le diga a los argentinos cuál es la alternativa y por dónde va la cosa. Y nos lo dicen con Fernando en la Cámara de Diputados. Que se cállense. Vos que hablás tanto de Cristina en los discursos, ¿y de quién quieren que hable? Si Cristina tiene en vilo al país, a las instituciones y al propio presidente de la nación. El presidente me lo dijo, ya hablaste 4 años, ahora callate, ¿no? Tienen 30 segundos cada uno. Yo subrayo una cosa de hoy, porque subrayar lo institucional es clave acá. Hoy, recién hace un ratito, el ministro del Interior, de Pedro, dice una cosa que es para ponerla en un cuadrito. Dice, el gobernador no tendría que haber ido, no tiene que haber ido, porque él es una persona poco querida, más o menos. El gobernador de Chubut. El gobernador de Chubut. Recordemos que el presidente Fernández dijo, voy a gobernar en equipo con los 24 gobernadores. ¿Recordamos, Joaquín, algún momento donde el presidente de la Nación vaya a una provincia y diga, no, yo no me reúno con el gobernador, yo nada que ver con Arcioni, pero digo, la base del federalismo argentino, por eso no respetan nada. En ataque al federalismo es el presidente de la Nación, cuando va a una provincia, le tiene que avisar al gobernador. El ministro del Interior, muy campante, dice, el problema es que él se nos cruzó. ¿Cómo se te cruzó? Era el gobernador de su provincia. ¿Creemos o no creemos? Y es un gobernador peronista, ¿no? Y es un gobernador peronista, masista en este caso. De masa, sí. 30 segundos, ¿o no? Sí, no, muy rápido. Me parece que estamos viviendo momentos terribles que anuncian momentos peores y decisivos para el futuro del país. Crisis sanitaria, crisis económica, crisis de seguridad, está estallado el conurbano de Rosario, está estallado el conurbano bonaerense, ataques institucionales a la justicia. Yo espero que los argentinos razonemos. Me gusta mucho la frase de Álvaro. No hay 2023 si no hay 2021. Si en el 2021 tienen un buen resultado, se van a cargar primero la justicia y sobre todo el sistema electoral. Porque la única garantía de impunidad que tiene Cristina, y está demostrado, es mantenerse eternamente en el poder. Y va a ir por eso. Y el trabajo de todos nosotros es transformar la bronca en esperanza. Yo tengo que transformar esta bronca que sentimos, esta indignación que siente la gente, en una esperanza para tener un gran resultado electoral este año. Eso es. No, aparte porque la gente está muy activa, ¿no? Les agradezco a los 4 por no te Estamos entusiastas. Necesitamos un país con justicia y oportunidades. Gracias a los 3. Una pausa. Después de la pausa, el médico Oscar Signorani, que es un médico importante de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos. Va a hablar sobre la pandemia. Auspician desde el llano. Excelerate brinda servicios de regasificación de GNL para abastecer a la Argentina de energía confiable, económica, ayudando a las industrias a crecer y a los hogares a mantenerse seguros y confortables. Excelerate Energy. Convertimos grandes ideas en energía real. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para saber más, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna COVID. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Adrián Mercado, Subastas Online.
Bien, como les decía, estoy con el doctor Oscar Cingolani, que es un médico muy importante, es profesor en la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, y nos va a comentar algo de la pandemia. Buenas noches, doctor. Gracias por estar esta noche con nosotros. La primera pregunta que le quiero hacer es ¿por qué el proceso de vacunación es tan lento en algunos países y aparentemente tan rápidos en otros países? Buenas noches, Joaquín. Gracias por tenerme en tu programa. Bueno, por dos motivos. Uno es por la organización del sistema de vacunación y otro, evidentemente, por el número de vacunas. Nosotros sabíamos ya desde el comienzo de esta pandemia que había 3 determinantes que iban a ser muy importantes, que era el cuidado con distanciamiento y uso de barbijo, el testeo masivo para aislar rápidamente y el llegar y tener acceso a vacunas y a un plan de vacunación. Estados Unidos apostó de entrada a 3 o 4 vacunas con muchísimo dinero invertido y tuvo la suerte de tener 2 de las vacunas con resultados inmediatos. Estuvo lento porque ahí nos vimos que no solamente era el volumen de vacunas, sino la logística en la vacunación, pero ahora estamos ya vacunando entre 2,5 millones y 3 millones de dosis diarias. Nos llevó un tiempo adaptarnos a eso y creo que el problema mayor de muchos países ahora es no solamente la logística, sino conseguir esas vacunas. Doctor, hablando de las vacunas, le quiero preguntar sobre 2 vacunas. ¿Cuál es su opinión? Porque usted sabe que en la Argentina se está vacunando mucho con la Sputnik V, que es la vacuna que produce Rusia. Le quería preguntar su opinión sobre esa vacuna, pero también hay, digamos, un acuerdo que todavía no se ha empezado a cumplir, o se ha empezado a cumplir de manera muy escasa, que es con la vacuna AstraZeneca, de la cual hubo hoy novedades europeas, digamos, que preocuparon también acá, porque esas son, digamos, las 2 vacunas con las que la Argentina tiene convenios y acuerdos de más fácil llegada al país. ¿Usted qué opina de esas 2 vacunas? Yo leí el trabajo publicado, los 2 trabajos publicados de la fase 2 y la fase 3 de la vacuna Sputnik V, que es una vacuna con adenovirus como vector, y me parece una vacuna muy buena y muy segura, con una eficacia, como dijo el trabajo, de aproximadamente un 90 o arriba del 90%. La vacuna de AstraZeneca también creo que es muy segura y muy eficaz, usa otro vector, un adenovirus del resfrío de chimpancé, que no produce enfermedad en humanos. Lo que pasó con la vacuna de AstraZeneca es que tuvo un poco de mala suerte en su camino. Primero hubo un problema con el tema de la dosis, después otro problema con el tema del espaciamiento entre dosis, pero yo sigo pensando que es una vacuna segura y es una vacuna eficaz. Hoy la EMA, la organización que regula las drogas y las vacunas en Europa, revisó los datos de más de 10 millones de vacunados y vio que esa trombosis o enfermedad de coágulos que se está anunciando en Europa no era distinta o inclusive era un poco menor comparativamente con la población general no vacunada. Me parece a mí muy bien que esos países como Noruega, como Dinamarca, como Austria sean cautos y analicen, porque siempre uno ante una vacuna nueva tiene que analizar ese lote de vacunas. Pero no creo que eso sea extrapolado al lote que recibió la Argentina, y si yo tuviese que vacunarme hoy por hoy con esas vacunas, con cualquiera de las 2 me vacunaría. Bueno, es una gran tranquilidad para los argentinos porque no creo que tengamos otras vacunas por mucho tiempo. Tenemos esas 2 y nada más, y que nos llegan a cuentagotas. Otra pregunta que le quería hacer, doctor, es, a ver, ¿cómo imagina usted la pospandemia? Es decir, vamos a entrar rápidamente, una vez que estén las vacunas perfectamente repartidas en el mundo, ¿vamos a entrar rápidamente a la normalidad o algo va a haber de las costumbres que se han adoptado durante la pandemia? Esto es el tapaboca, los distanciamientos, los cuidados en los transportes públicos. ¿Cómo imagina usted esa normalidad? No creo que vayamos a volver a una normalidad como la de antes. Creo que con el tiempo vamos a volver a una casi normalidad, pero no como la de antes. Fíjese, Joaquín, que nosotros en el hemisferio sur, como tanto en el hemisferio norte, en época de influenza, de gripe,
no hemos casi tenido casos de influenza. Y eso posiblemente en gran medida haya sido por las medidas de distanciamiento, por las medidas de higiene, por el uso de máscara. Va a haber mucha gente que va a seguir obsesionada con el uso de máscara una vez que la pandemia se vaya. Va a haber mucha gente que aparte va a cambiar y va a seguir trabajando desde su casa a través de teleplataformas y en lugar de ir a la oficina de trabajo. Eso ya se está viendo aquí en Estados Unidos. Así que no creo que después de esta pandemia, que no es ni la primera, ni creo que sea la última, vayamos a volver a una normalidad total. Pero de a poco vamos a ir a volver a una normalidad aceptable, ¿no? Muy, muy parecida a la de antes, pero no igual. Eso va a cambiar la economía también, ¿no? Hoy estaba leyendo una nota precisamente sobre cómo toda la industria, digamos, de los viajes y la hotelería y los aviones, los restaurantes, los cafés en el mundo ha caído mucho porque precisamente han caído los viajes corporativos, ¿no? De las empresas, los encuentros, los seminarios, los congresos que se hacían muy habitualmente, ¿no? Totalmente. Mire, yo estoy encargado de una conferencia de cardiología acá en el hospital y lo estamos haciendo con modalidad teleconferencia. Y gran parte de los invitados con los cuales converso antes de dar estas charlas semanales me dicen que ellos de ahora en más no van a ir a los congresos, van a dar las clases, van a pedir de dar las clases desde sus lugares para no tener que viajar y trasladarse. Con lo cual esto va a ser un impacto global que va a transformar la economía, ¿no? Doctor, Estados Unidos, donde usted vive, ha sido uno de los países más castigados por la pandemia en materia de muertos, en materia de gente contagiada, pero a la vez es uno de los países que está saliendo más rápidamente del momento más dramático. De hecho, el presidente Biden anunció cierta normalidad para junio. ¿Esto se debe solo a la vacuna? Esto se debe principalmente a la vacuna y a la necesidad de reactivar la economía. Hay estados en los cuales están liberando las medidas de distanciamiento, como el caso de Texas, como el caso de mi estado, Maryland, a partir del lunes, que van a empezar a abrir las medidas en los restaurantes y demás. Hay una necesidad urgente de reactivar la economía y esto tiene una base fundamental, que es, nosotros pensamos que vamos a tener el 75% de la población vacunada dentro de 4 a 5 meses, con lo cual vamos a tener cierto efecto de rebaño, asumiendo de que las cosas van a seguir el curso actual, ¿no? Con la disminución de casos y sin ninguna otra variante que entorpezca los efectos de la vacuna. Hablando de variante, doctor, hay mucho temor en la Argentina y en los argentinos porque, bueno, está el caso de Brasil, que es un caso que digamos, tiene muchos muertos, muchos contagiados por día, y hay una cepa brasileña. ¿Cuán distinta es esa cepa brasileña de la cepa original, digamos? ¿Es más contagiosa? ¿Tiene más mortalidad? Es más contagiosa, eso se sabe, se transmite más, y evade parcialmente la inmunidad. Pero quiero llevar un poco de tranquilidad. Hay más de una variante brasilera. Ahí está la variante de Manaus, hay otra variante en Río, y seguramente hay muchas otras variantes que todavía no se descubrieron. Y yo le digo a la gente y también a mis pacientes que no se preocupen tanto por variables que no manejamos. Variantes hubo, hay y las va a haber. Hasta ahora se cree que si bien hay trabajos de laboratorio que en un tubo de ensayo muestran que hay por ahí menos protección de anticuerpos, todavía creemos que las vacunas y la inmunidad son efectivas para prevenir enfermedades severísimas por esas variantes. El problema que está cursando Brasil es no solamente la variante, sino que es una negación a la pandemia sin prácticamente distanciamiento social y sin uso de barbijos y máscaras, lo cual por supuesto ha ayudado a diseminar esa variante. Y la vamos a seguir observando, no es que no estemos preocupados por esa variante. Estamos ocupados y estamos observándola de cerca, pero no creo que sea algo que la población tenga que entrar en pánico. Hay que tenerle respeto, hay que seguir cuidándose, pero hay que tener confianza de que pronto vamos a tener más vacunas y si seguimos cuidándonos, vamos a sortear esas variantes. Doctor, déjeme hacerle una última pregunta. Usted sabe que la Argentina está en este momento en una suerte de meseta baja de contagios y muertes. ¿Qué
¿Qué deberían hacer las autoridades sanitarias argentinas para mantener esa meseta baja? Porque además nosotros estamos entrando ya en el otoño y después en el invierno, que es donde en el hemisferio norte, que es cuando en el hemisferio norte sucedió la segunda ola. ¿Qué debería hacer? Tomando como lección lo que pasó en el hemisferio norte en el otoño y en el invierno boreal, ¿no? Primero, lo que tienen que hacer es no bajar la cantidad de testeos, de hecho aumentarlas para rápidamente identificar si hay un nuevo pico cuando venga el otoño. Segundo, tienen que proveer a los médicos y al profesional de la salud con vacunaciones y con recursos de protección. Nosotros tuvimos una excelente respuesta de todo el personal de salud, y cuando me refiero al personal de salud hablo no solamente de los médicos, sino del personal de limpieza, el personal de seguridad, las enfermeras, técnicos y demás. Porque sin proteger al personal médico es imposible que se cuide a la ciudadanía. Y por supuesto que último, pero no último, sino primero, hay que conseguir vacunas. Y yo creo que Argentina tiene que seguir haciendo esfuerzos porque hay muchísimas vacunas en fase 3 que van a estar disponibles de acá a 1 y 2 meses, y esas que todavía no están terminadas son con las cuales hay que ir a buscarlas, ir a tratar de hacer negocios, ir a tratar de comprometerse para tener mayor volumen de vacunas. Le agradezco muchísimo, doctor. Fue un placer estar con usted esta noche. Que tenga usted muy buenas noches. El placer es mío, Joaquín. Buenas Gracias. noches. Una pausa y después de la pausa, Carolina Moroso. Bien, mi amiga y colega Carolina Moroso, y un tema, una decisión o una declaración del gobierno argentino que metió la pata con respecto de los venezolanos. La directora nacional de Migraciones, Florencia Cariñano, fue noticia en los últimos días, y te diría que fue noticia incluso en Venezuela, a título del diario El Nacional, ¿no? El principal diario venezolano, con dichos que fueron leídos por buena parte de la comunidad venezolana aquí en la Argentina y fuera de la Argentina también, como te decía, tuvo repercusión en Venezuela, como una estigmatización de la diáspora del éxodo venezolano. Si te parece, vamos a escuchar lo que decía y después te cuento las repercusiones y algunos datos para poner esto en contexto. Ok. Entonces, cuando a nosotros nos dice, ustedes hicieron entrar delincuentes, yo digo, a mí me parece que no fuimos nosotros los que hicimos entrar los delincuentes. Yo te voy a contar algo. Nosotros, cuando llegamos, había una disposición que permitía que una determinada nacionalidad pueda ingresar a la Argentina, y entraron más de 600.000, sin documentos, con documentos vencidos y sin verificar antecedentes penales. El problema es que entraron, muchos de ellos son muy trabajadores, como todos los que ingresan a la Argentina a querer tener una mejor vida, y uno es el caso del que mató el turista británico, no sé si recuerdan. Esa persona entró dentro del marco de esto, era de nacionalidad venezolana. La mayoría de las personas que entraron bajo esa reglamentación con documentos vencidos. Entonces, ¿quién está haciendo entrar gente que tiene delitos o que ha cometido delitos? Nosotros no. Bueno, bien. Imagínate en qué contexto nos trae a colación. Así que los venezolanos son los únicos extranjeros delincuentes. A ver, lo que trae a colación la directora nacional de Migraciones es la resolución 520/19, una resolución cuando hace la pregunta retórica a la directora de Migraciones diciendo ¿qué país te deja entrar con los documentos vencidos? Bueno, varios países dejan ingresar o tienen una política, o una vez que están dentro del país, permitirles viajar a venezolanos con documentos vencidos o ingresar incluso al país con documentos vencidos. Algunos de estos países son Colombia, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, República Dominicana, Costa Rica, Chile, Perú. Te repito, algunos aceptan el pasaporte vencido para ingresar, otros solo si estás dentro de ese país. Y en el caso de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido piden visa. ¿Pero por qué aceptan los documentos vencidos? Porque otra de las torturas a las que están sometidos los venezolanos. Estamos hablando de que aceptan los documentos vencidos de los venezolanos. Exactamente, los pasaportes. Los pasaportes vencidos de los venezolanos. ¿Por qué? Porque en este caso, y es importante entender el contexto particular y por qué se habla de esta nacionalidad específicamente en la resolución de la Argentina, es porque uno de los tantos males que sufren los venezolanos es la privación de sus propios documentos que acreditan su identidad, sus documentos de viaje. En muchísimos casos es básicamente un negocio. Todos te hablan de la vacuna o coima que muchas veces hay que pagar para acceder a un documento. Es algo costosísimo e incluso que puede durar años. Realmente penurias pasan los venezolanos para acceder a sus documentos. Otro de los tantos vejámenes que atraviesa el pueblo venezolano, que hay que decirlo también,
no se enmarca dentro de una ola migratoria, digamos, en términos genéricos, sino que es específicamente una población de desplazados, es decir, de migrantes forzados, porque hay una crisis humanitaria. Esto ha sido categorizado así por organismos de derechos humanos y organismos, por supuesto, que se ocupan de las cuestiones que tienen que ver con poblaciones desplazadas y refugiadas, con lo cual generalizar la situación como si se tratara de una situación de una persona que quiere viajar a otro país sin tener en cuenta el contexto y el país del que vienen los venezolanos y la situación de la que viene la población venezolana realmente alarma, ¿no? Preocupa que ¿Y qué repercusiones hubo? Elisa Trotadamus, que es la representante de la oposición, la representante de Juan Guaidó aquí en la Argentina, dijo: nos preocupan las declaraciones de la directora de Migraciones, quien aseguró que por la disposición 520/19, que creó el programa especial para migrantes venezolanos, han ingresado delincuentes a la Argentina. Generalizar y estigmatizar a una nacionalidad exacerba la xenofobia. También otra de las cosas que preocupan tiene que ver con los focos de xenofobia que ha habido en América Latina, en países como Perú o Ecuador. Realmente acá no, pasado. Acá una de las cosas que destacan los migrantes venezolanos es justamente la apertura del pueblo argentino. Jorge Forí, el ex canciller, dijo: directora de Migraciones, no tergiverse el decreto del gobierno de Macri en 2019 que allanó regularización migratoria de venezolanos llegados al país huyendo de la dictadura de Maduro y las dramáticas consecuencias económicas, sociales y laborales que los llevó al exilio. Esto, como te decía, tuvo mucha repercusión. Hoy estaba en la página del diario El Nacional y generó sobre todo muchísima preocupación en la población de venezolanos aquí en la Argentina, que alcanza, según estimaciones, a 200.000 personas que residen. Muchas gracias, Carolina. Nos vemos el lunes. Una pausa. A ver, sigue extrañando esta demora del presidente en nombrar a un ministro de Justicia, cuando ese ministro de Justicia estaba, no solo en las versiones, estaba desde hace una semana, no solo en las versiones, sino también en la propia boca del presidente de la Nación. Hace una semana, el lunes de la semana pasada, en un programa de televisión, él dijo que estaba buscando reemplazante para Marcela Rosardo. Ese día la fulminó a la exministra, la fulminó porque ese día ya... Después ya no le servían ni café, supongo, en el Ministerio de Justicia. Y en ese mismo reportaje él dijo que uno de los candidatos era Martín Soria. ¿Para qué demoró una semana en nombrar al ministro? Dudaba un profesor de la Facultad de Derecho sobre el ministro de Justicia, porque si la vacante hubiera sido el Ministerio de Salud o la Cancillería, uno podría decir, bueno, tal vez no conoce el tema, está buscando candidatos, está evaluando, está asesorándose, pero él es profesor de la Facultad de Derecho y estamos hablando del ministro de Justicia. Yo lo que creo que pasó ahí, la información que hay que pasó ahí, es que él quería a alguien de una imagen imposible, porque tenía que ser una imagen que no fuera tan cristinista, pero que a la vez tuviera la confianza de Cristina. Y eso no existe, con Cristina es blanco o negro. O tiene la confianza de Cristina o no la tiene la confianza de Cristina. No hay más alternativas. Y este hombre, Soria, Martín Soria, es un cristinista. Fíjense ustedes que el presidente en ese reportaje de hace una semana dijo que la verdad que le decían kirchnerista o cristinista, pero que la hermana de Soria, que también fue diputada, María Emilia Soria, había votado por el desafuero de Vido. Estamos hablando de hace 3 o 4 años. ¿Qué tiene que ver eso? Si se lo compara, sobre todo, con las últimas declaraciones, recientes declaraciones periodísticas que hizo Soria, o sus discursos en la Cámara de Diputados, de un absoluto alineamiento con el cristinismo. Absoluto alineamiento con el cristinismo. Más aún, él echó fuego a la teoría de que había connivencias, complicidades, complot entre jueces y periodistas para, obviamente, perjudicar a Cristina Kirchner. Habló del lawfare
de la manera, digamos, más cristinista que se pueda escuchar. Ese es el nuevo ministro de Justicia. Que ya por otro lado tiene al viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, que responde directamente a Cristina, que ya tiene al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala, que también responde a Cristina. El Ministerio de Justicia se ha convertido a partir de hoy en una dependencia directa de la vicepresidenta de la Nación, de Cristina Kirchner. En una dependencia directa de Cristina Kirchner. Y el presidente ha quedado más débil. Hoy tenemos un presidente más débil de lo que era ayer. Y ayer ya era bastante débil. Venía débil Alberto Fernández. Cuando entregó a Marcela Lozardo, su amiga, su compañera de la facultad, su socia en el estudio jurídico, una funcionaria que estuvo con él en la época que él fue jefe de gabinete, cuando entregó a Marcela Lozardo, se debilitó muchísimo. Con la decisión de hoy se debilitó aún más. Chao, hasta el lunes.